Orden del día para la sesión solemne de hoy, 7 de julio del año 2016. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, del acta número 6, correspondiente a la sesión solemne del día 26 de mayo de 2016. Cuarto, disertación del doctor Gilberto Álvarez sobre el tema, comillas, el régimen del terror y el derecho en la época de la Revolución Francesa, cierra comillas. 5. Toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignia. Y sexto, vino de honor. Señor presidente, esta ley de honor del día. Yo quisiera agregarle, si le parece a la academia, de lectura de correspondencia. Se me olvidó, señor presidente, ponerlo. Entonces, vamos a colocar eso después de la lectura del acta. Sí, señor. Punto cuarto. Entonces, en discusión en orden del día, ¿lo aprueba la academia? Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Lectura del acta número 6, correspondiente a la sesión solemne del día 26 de mayo de 2016. En la ciudad de Bogotá, el pasado 26 de mayo de 2016, se reunió la Academia Colombiana de Jurisprudencia en sesión solemne. La sesión fue presidida por el presidente y académico de número, doctor Cesario Rocha Ochoa. Asistieron a la sesión los siguientes académicos: Cesario Rocha Ochoa, Fernando Sarmiento Cifuentes, Augusto Trujillo Muñoz, Luis Augusto Cangrejo Cobos, Fernando Mayorga García, Juan Rafael Bravo Arteaga, Ernesto Requifo García, Sergio Muñoz Laverde, Carlos Alberto Murcia Montoya. Orden del día: verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta número 5, correspondiente a la sesión del 23 de mayo de 2016. Quinto, respuesta al recipiendario a cargo de la académica de número, doctora Emilsen González de Cancino. Sexto, palabras del presidente. Séptimo, toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignia. Octavo, vino de honor. Lectura del acta correspondiente a la sesión solemne del día 23 de mayo de 2016. La secretaria procede a dar lectura al acta correspondiente, la cual es aprobada sin observación alguna.
Disertación del doctor Ernesto Rengifo García sobre el tema, comillas, reflexión crítica al derecho de patentes, cierre de comillas. El doctor Ernesto Rengifo saluda a todos los presentes en la sala, a los miembros de la comisión de la mesa y a los demás académicos y amigos, y seguidamente procede a disertar sobre el tema motivo de su exposición, reflexión crítica al derecho de patentes. Este tema fue gratamente recibido por la audiencia presente en el acto. El texto completo de su trabajo aparece adjunto a la presente acta. Respuesta al recipiendario a cargo de la académica de número doctora Emilsen González de Cancino. La doctora Emilsen González de Cancino procede a dar respuesta al trabajo presentado por el doctor Ernesto Rengifo García, destaca ampliamente la preparación del académico y resalta los aspectos más importantes de su trabajo. El texto completo de la respuesta al trabajo del doctor Rengifo se adjunta también a la presente acta. Toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignia. El presidente destaca la amplia trayectoria del doctor Ernesto Rengifo como jurista, como académico y como profesor. Lo felicita por sus logros y le da la bienvenida a la categoría a miembro de número. A continuación hace entrega del diploma y solicita a la señora esposa le imponga la respectiva insignia. Así se cumple. Siendo las 7 p.m., se levanta la sesión y se invita a una copa de vino en su honor. El presidente Cesario Rocha, la secretaria ad hoc Adriana Camacho F. ¿Está leído el acta, señor presidente? Gracias, señor académico secretario. En discusión el acta que acaba de leerse, de no haber observaciones, ¿lo prueba la academia? Cuarto, lectura de correspondencia. El doctor José Domingo González Rubio Rodríguez, presidente de la Gran Logia de Colombia, ha enviado la siguiente tarjeta. José Domingo González Rubio Rodríguez presenta un fraternal y sincero saludo de felicitación al querido hermano Gilberto Álvarez Ramírez con motivo de su merecido nombramiento y posesión como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, estudio alcanzado en virtud de probadas calidades intelectuales y que os distinguen y enaltecen a nuestra augusta orden. Sea esta la ocasión para presentaros a hoy a vuestra distinguida familia los profundos sentimientos de consideración y aprecio por los merecimientos que os son conocidos. Bogotá, 7 de julio de 2016. No hay más correspondencia. Muchas gracias. Cuarto, disertación del doctor Gilberto Álvarez sobre el tema, comillas, el régimen del terror y el derecho en la época de la Revolución. Honorables señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores de la mesa directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Con inmensa emoción doy gracias a todos por el merecido honor
con el que me han distinguido al designarme miembro correspondiente de esta noble y centenaria institución. Espero corresponder en igual medida al reto que implica esa gran responsabilidad con la Academia, sus directivos, miembros honorarios, de número y correspondientes, y con la patria. Agradezco también a los señores académicos que pusieron mi nombre a consideración del comité de la mesa. Enseguida procedo a dar lectura al trabajo que he elaborado para esta solemne ocasión. El régimen del terror y el derecho en la época de la Revolución Francesa. El terror representa una etapa de extrema violencia de Estado que dio lugar a que se pisotearan los nobles postulados de libertad, igualdad y fraternidad proclamados por la Revolución Francesa mediante procesos sumarios en los que miles de personas inocentes acusadas de sospecha o traición a la República fueron condenadas a morir en la guillotina, de la que entonces nadie podía escapar. Antecedentes: antiguo régimen. La noción de antiguo régimen, llamada así por Alexis de Tocqueville en su obra El antiguo régimen y la revolución, y por Hipólito Taine en Los orígenes de la Francia contemporánea, hace referencia al régimen monárquico francés. Tiene como sinónimo al rey como monarca absoluto, investido por derecho divino, por lo cual solo responde ante Dios. Su autoridad no estaba limitada por poder alguno, excepto por los privilegios de que gozan la nobleza y el clero. En su persona recae la encarnación del Estado y sus súbditos le deben en primer lugar obediencia. Como lo afirma Jean-Pierre Guas, los tres elementos, el clero y la nobleza, estamentos privilegiados, 120.000 y 400.000 personas respectivamente, y el tercer estado, asombroso mosaico de más de 27 millones de hombres, cuyo único punto en común verdadero es no pertenecer a ninguno de los otros dos estamentos. Ellos constituían el componente de la Francia de 1789. El régimen del terror hace parte del periodo en que se produjo la Revolución Francesa, el cual tuvo ocurrencia entre los años 1789 y 1799. Comenzó con una grave situación económica y fiscal que propició un malestar general de los tres estamentos en que se dividía la población de Francia, disgustados con las condiciones caóticas que predominaban en todo el territorio nacional, aunque por razones diferentes, agudizados también por una crisis política y moral que produjo un estallido popular contra los órdenes privilegiados del clero y la nobleza que ostentaban la dirigencia del ejército, la administración y la justicia. Ese ambiente de confusión se produjo por la participación de Francia en la Guerra de los 7 años, el apoyo dado a los rebeldes de las 13 colonias americanas que aspiraban a alcanzar su independencia de Inglaterra, el incremento de la deuda pública de la nación, las malas cosechas, el aumento de los impuestos y el descontento del tercer estado porque la nobleza y el clero no pagaban tributos. Todo ello obligó al rey Luis XVI a convocar una asamblea representativa de los Estados Generales, un cuerpo de excepción sin autonomía que solo se reunía y disolvía por iniciativa del rey, que era el único legislador del reino y garante de los privilegios. Ese organismo, que no se reunía desde el año 1614, estaba integrado por el clero, la nobleza y el tercer estado, y fue convocado para obtener los recursos financieros necesarios para hacer frente a la emergencia. Cada estamento tenía derecho a un voto, por lo cual la nobleza y el clero siempre se unían para obtener la mayoría frente a un solo voto del tercer estado, con lo cual impedían cualquier iniciativa de este, compuesto por la clase media emergente, constituida por la burguesía,
que estaba en la cima del comercio, la industria y las finanzas. Burgueses que cada vez crecían en número, poder económico y conciencia de clase, y ejercían una atracción especial sobre las masas populares y sectores disidentes de la aristocracia, que aspiraban a concretar ese poder en la ley. Una vez realizadas las elecciones generales, el tercer estado tuvo un número de 500 diputados, la nobleza 188 y el clero 247, lo cual podría dar nacimiento a una constitución del pueblo si se concretara el voto por cabeza. Era costumbre entregar a los diputados unos folletos en los cuales los electores consignaban sus aspiraciones. En ello la nobleza pedía mantener todos sus privilegios y el clero la conservación de sus bienes. El más famoso, el del abate Silles, expresaba: ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? Nada. ¿Qué quiere ser en adelante? Algo. La asamblea se reunió el 5 de mayo de 1789 y en ella el tercer estado o estado llano, que se autoproclamaba representante de toda la nación y que había logrado duplicar su número de diputados, no quiso reunirse separadamente como estamento. Invitó a los diputados privilegiados del clero y la nobleza a que se integraran con él para verificar sus mandatos. Intervino Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, elegido por el tercer estado, pues había sido rechazado por la clase aristocrática a la que pertenecía, debido a un pasado turbulento y escandaloso. Destacó en la asamblea por su oratoria, lo que le permitió atraer y captar el fervor de las clases populares. El uso de la palabra proclamó: el despotismo y los privilegios morirán a causa de mis mordeduras. Con el transcurso del tiempo se convertiría en el más grande orador político de los Estados Generales. Luego de varios intentos, el estamento clerical se unió al tercer estado y el 27 de junio de 1789 Luis XVI ordenó a la nobleza que se uniera a los otros dos estamentos, con lo cual logró imponerse el anhelo del voto por cabeza a los privilegiados denominados aristócratas de la nobleza y el clero. En junio de 1789, los estados generales, compuestos por los diputados elegidos de los tres órdenes, se transformaron en Asamblea Nacional Constituyente, pero reconociendo que las resoluciones revolucionarias tendrían sanción real. Los diputados juraron no separarse y deliberar hasta dar a Francia una constitución del reino. El rey, en la sesión regia, anunció que los estados generales podían deliberar por órdenes y debatir sobre los impuestos, pero sin tocar los privilegios. El monarca, con el apoyo de los órdenes privilegiados, comprendió el peligro que se avisoraba, concentró sus tropas y trató de asestar un golpe que desembocó en los acontecimientos de la jornada del 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, hecho trascendental que repercutió en todos los lugares del reino, pues movilizó a las masas que se convirtieron en dueñas de la calle y protagonistas de la soberanía nacional. Aquel día Luis XVI estuvo de cacería y al despertarse a la mañana siguiente y escuchar el bullicio, preguntó al duque de Liancourt: ¿es una revuelta? Y este le respondió: no, Sire, es una revolución. La Bastilla era una antigua fortaleza construida en el siglo XIV en las afueras de París, que se utilizaba como prisión de Estado, por lo cual era odiada por el pueblo, pues se tenía como símbolo de despotismo real. En el alzamiento y amotinamiento de las masas, el gobernador y el preboste fueron asesinados por la turba, que paseó y exhibió sus cabezas sobre picas por las calles de París. El efecto fue grandioso como primera gran jornada revolucionaria, dando lugar posteriormente, esa fecha del 14 de julio de 1789, a la fiesta nacional de Francia. El 17 de julio de 1789 el rey se dirigió desde Versalles a París, donde recibió la escarapela tricolor,
pero como dijo Lindet, su aspecto pueril y estúpido daba lástima. En agosto de 1789 la Asamblea suprimió la división de la sociedad en órdenes y proclamó la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada por Mirabeau y Sieyès, en la que se pregonaba la libertad, la igualdad, la soberanía nacional y la inviolabilidad de la propiedad, lo que implicó la sepultura del antiguo régimen. Jamás un régimen se suicidó tan rápidamente. En abril la monarquía parecía todopoderosa. En agosto no le quedaba casi nada de sus antiguas instituciones, como afirmó André Maurois. En la Asamblea se precisaron las atribuciones del rey como monarca hereditario. Se convierte en rey de los franceses y no de Francia, y solo reina por la ley, autoridad superior, puesto que la soberanía reside en la nación, porque ya no ostentaba la propiedad del reino, sino la de jefe de los ciudadanos, atado a ellos por una especie de contrato. Se dividió a Francia en departamentos y a estos en distritos, cantones y municipios. El rey, pese a que había jurado ser fiel a la nación, trató de huir al extranjero, pero fue detenido en Varennes el 17 de julio de 1791. La Asamblea Legislativa elegida en el año de 1791 ya no contaba con diputados de la aristocracia, y los que fungían como tales eran favorables a la revolución. Constituyeron partidos y se reunían en los clubes para debatir los asuntos que estudiarían en la Asamblea. Como el rey tenía derecho a veto, lo usó para oponerse a los decretos expedidos por aquella, y el 20 de junio de 1992 los jacobinos, los girondinos y los sans-culottes parisinos prepararon una jornada para que Luis XVI retirara el veto, sin conseguirlo. Desde entonces el rey fue apodado Señor Veto. El 10 de agosto de 1792 los sans-culottes parisinos y los federados invadieron el Palacio de las Tullerías, ocupado por el rey y su familia, lo que implicó el fin de la monarquía y el arresto de Luis XVI, la reina María Antonieta y sus hijos. Los sans-culottes eran los trabajadores, es decir, sans-culottes quiere decir sin calzones. Tenían pantalones largos porque los aristócratas tenían unos calzones bombachos que los distinguían del resto de la En septiembre de 1792, siendo aún Francia una monarquía, fue elegida una nueva Asamblea Nacional Constituyente que tomó el nombre de Convención Nacional, la cual desde entonces ejerció el poder ejecutivo y legislativo. Se reunió por primera vez el 20 de septiembre de 1792, convirtió a Francia en una república y tuvo a la religión como enemiga por el apoyo que el Papa profesaba a los contrarrevolucionarios. Persiguió y ejecutó a miles de sacerdotes no juramentados que denominó refractarios. Los que no perdieron la vida fueron obligados a jurar la constitución civil del clero, renegar de su religión y contraer matrimonio. Se destruyeron iglesias y altares católicos. Se proclamó un calendario republicano para reemplazar el cristiano que daba cuenta de los años transcurridos desde el nacimiento de Cristo, el cual comenzó a regir en septiembre de 1792, año del relojamiento de la monarquía. En ese calendario los meses se denominaron liboso, pluvioso, ventoso, germinal, mensidor, termidor, brumario, pradial, proleal, vendimiario, frutidor y primario. La Asamblea se erigió en tribunal revolucionario con facultades extraordinarias para condenar sin pruebas, sin defensa alguna ni apelación, y el 16 de enero de 1793 juzgó a Luis XVI con la participación de 721 votantes, de los que 387 lo condenaron a muerte, incluyéndose entre estos el voto de Philippe, duque de Orleans y primo del monarca, que se unió a los republicanos
por tener unas pretensiones no disimuladas a la corona y ofrecer la alternativa de un cambio de rama dinástica para aplicar unas reformas liberales, por lo que en las filas revolucionarias de la época se le apodaba Felipe Igualdad, por la traición a su rey y a su clase. La pena capital impuesta al rey fue ejecutada el 21 de enero de 1793 y su cabeza fue desprendida del cuerpo por la hoja de la guillotina y luego paseada por la plaza de la Revolución. Posteriormente, el regicida Felipe Igualdad fue condenado también a morir en la guillotina, cuya ejecución se realizó el 6 de noviembre de 1793. La reina de Francia, María Antonieta, fue condenada a morir luego de 2 días de juicio y el 16 de septiembre de 1793 fue decapitada por la pesada hoja de la guillotina en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia. La Convención Nacional propugnaba por la defensa de la República y la Nación. El 2 de junio de 1793 los Sans Pilotes presionaron al Partido de la Montaña para eliminar a los partidarios de la Gironda y el 5 de septiembre de 1793 implantaron el terror para atacar a los enemigos de la revolución. El reinado del terror fue el periodo de mayor represión y brutalidad ejercido por el gobierno revolucionario. Fue considerado como de emergencia, aduciendo legítima defensa. Se aplicó sin legitimidad constitucional entre septiembre de 1793 y julio de 1794 para eliminar a los presuntos enemigos de la República. Para los efectos se creó el Comité de Salvación Pública para aplastar a los contrarrevolucionarios mediante medidas dictatoriales y arbitrarias ejercidas sin limitación alguna, lo cual costó la vida a unas 40.000 personas que perecieron principalmente en la guillotina. El comité, en cabeza de los radicales jacobinos, llamados así porque se reunían en el convento de la Orden de los Jacobinos, que eran proclives a la abolición del sistema monárquico y proclamaban la creación de una república con derecho al voto universal, procedió a arrestar y luego a ejecutar a los más prestantes miembros del moderado partido girondino, con lo cual sobrevino el que se denominó régimen del terror, que cobró la vida de muchos inocentes, haciendo correr ríos de sangre por toda Francia mediante fusilamientos, ahorcamientos, degollamientos y decapitaciones en la guillotina. Los girondinos, que eran oriundos de la Gironda, una zona de Francia ubicada al sur, pretendían obtener un acuerdo con la monarquía y la nobleza para limitar el poder del rey, pero sin otorgar derecho al voto de las clases populares que no pagaban impuestos. En el año 1793 hubo estallidos en varias provincias de Francia, promovidos por sujetos contrarios a la revolución, que manifestaron militarmente su desagrado con la ejecución del rey y la abolición del sistema monárquico. Su resistencia se transformó en una rebelión conocida como Guerra de la Vendée, protagonizada por el ejército realista y católico de esa región de Francia, comandado por un militar de 21 años, Henri Duverger, conde de la Roche-Jacqueline, que se enfrentó a las tropas republicanas en abril de 1793, donde lanzó el famoso grito de combate: amigos, si avanzo, seguidme; si retrocedo, matadme; si muero, vengadme. Esta frase ha sido copiada por muchos dirigentes, entre ellos Mussolini, Gaitán, y algunos le han agregado otras frases adicionales. El terror no fue algo planificado con anticipación, sino que él se llevó por la fuerza de los acontecimientos y se caracterizó por la improvisación. La violencia desmesurada se constituyó en un factor producto de emociones encontradas que condicionaron la conducta de los diputados del Tribunal Revolucionario. Hay que tomar en cuenta además que los ejércitos de Prusia y Austria, enemigos de la revolución, se acercaban peligrosamente a París, por lo que el gobierno revolucionario, temiendo que los monárquicos entregaran la ciudad a los invasores,
dispuso el arresto de muchas personas sospechosas sin la observancia de un debido proceso, lo que atiborró las cárceles de prisioneros políticos que fueron asesinados por los revolucionarios. Fueron principales protagonistas del régimen del terror los diputados Maximilien François Isidore de Robespierre, abogado de Arras, conocido como el Incorruptible, y caracterizado por su fanatismo ideológico, inflexibilidad y dogmatismo, miembro del Club de los Jacobinos, que fue elegido presidente de la Convención, y Georges Jacques Danton, abogado que ejercía su profesión en París, los cuales impulsaron la aprobación de una ley para infundir miedo en los supuestos enemigos de la revolución, denominada Ley Marcial, que suspendió la Constitución y todos los derechos que ella garantizaba. Asimismo lo fueron Luis Antoine Léon Saint-Just, apodado el Arcángel de la Muerte, que se destacó por su radicalismo con los girondinos y por pedir sin proceso alguno la ejecución del rey, y Jean-Paul Marat, médico y periodista, denominado el amigo del pueblo, caracterizado por inspirar un derramamiento de sangre y la ejecución de centenares de supuestos contrarios a la revolución, y además por elaborar listas negras. Fue asesinado el 13 de junio de 1793. Los jacobinos, una vez asumido el poder, crearon el régimen del terror para proferir sentencias y ejecuciones sumarias, el cual se instauró oficialmente el 5 de septiembre de 1793, fecha en que la Convención Nacional expidió una ley de sospechosos que se publicó el 17 de septiembre siguiente. En ella se disponía el encarcelamiento de los miembros de la nobleza, incluyendo mujeres y niños, si no demostraban su adhesión a la República. Se dispuso la suspensión de la Constitución y todos los derechos que ella garantizaba para poder enviar a la guillotina mediante un juicio corto a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionario. Como herramienta de terror e instrumento de intimidación política se implantó el uso de la máquina para decapitar, reservada a los miembros de la nobleza, denominada guillotina en honor de su creador, Joseph Ignace Guillotin, médico de profesión que fue elegido diputado por el tercer estado. Era un instrumento para matar que se había utilizado con algunas variantes en otros países. Mitigaba las penas y evitaba el tormento de los condenados, por lo que puede decirse que fue un invento de la medicina. Fue propuesto a la Asamblea Constituyente así, comillas: esta hacha, cuyo peso se había centuplicado gracias a dos pesas atadas bajo el patíbulo, se deslizaba entre dos ranuras con un movimiento horizontal y perpendicular al mismo tiempo, como el de la sierra, y por el peso de su caída separaba la cabeza del tronco con la rapidez del rayo. El dolor y el tiempo quedaban suprimidos en la sensación de la muerte. Daniel Arras, la guillotina y la figuración del terror. Su uso representaba una puesta en escena, como si de una obra de teatro se tratara. Tenía como escenario el recorrido que debía hacer el condenado en carruaje desde el lugar de su detención hasta el sitio de la ejecución, lo que era presenciado por el populacho enardecido que profería insultos contra el detenido. Luego la ceremonia de la caída de la cuchilla y el corte de la cabeza, que era levantada y exhibida por el verdugo después de la decapitación, con vivas a la República por parte de los espectadores de tan horrendo espectáculo, lo cual acontecía en París al borde de una estatua de la Libertad que reemplazaba una imagen de Luis XV. Se dice que era tanta la hediondez producida por la sangre de los miles de decapitados en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, que las autoridades tuvieron que trasladar el centro de las ejecuciones a la Plaza del Trono, hoy Plaza de la Nación. Con la muerte del rey, la guillotina se constituyó en un instrumento de justicia del pueblo. Adquirió un macabro protagonismo debido a que el decapitado era de sangre real y su muerte se intuyó como una transmisión de su soberanía al pueblo. El ejército revolucionario llevó el terror a todas las regiones de Francia
y el Tribunal Revolucionario ordenó que las autoridades más importantes se ocuparan de limpiar de sospechosos los comités de vigilancia. Dispuso que a quienes actuaran en contra de los decretos expedidos por la Convención Nacional se les podía dar muerte sin que mediaran proceso alguno. El terror fue generalizado y se apoderó de los principales dirigentes revolucionarios con la muerte por decapitación de Danton y la ejecución de numerosos condenados que terminaron su vida devorados por la propia revolución, por lo que sus protagonistas se mantenían en un constante temor. Robespierre fue declarado fuera de la ley por la Convención, la cual procedió a su detención junto con sus inmediatos colaboradores. De manera inmediata fue conducido a la tarima sobre la cual estaba ubicada la guillotina, donde probó el filo de la hoja de acero que le cortó la cabeza. Con su muerte, el régimen del terror llegó a su fin. La Convención Legislativa dispuso borrar todo lo que existiera de aquel y procedió a reformar la Constitución. Conclusiones. Consecuencias del terror. El régimen del terror fue un sistema organizado e institucionado por el gobierno revolucionario instaurado en Francia para reprimir desde lo más alto del Estado a los supuestos enemigos de la revolución. Constituye el episodio más brutal y sangriento de la Revolución Francesa, y en él se conculcaron los derechos fundamentales proclamados por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese periodo la Convención, con Robespierre como presidente, puso el terror a la orden del día, pues no solo se perseguía a los enemigos del pueblo, sino también a cualquier sospechoso, sin necesidad de presentación de pruebas por parte del denunciante. La guillotina, ese invento que se dice producía una muerte inmediata, aceleró las ejecuciones. Pero no era la única forma de matar que se utilizó, porque también se fusilaba, se ahorcaba y se sableaba a familias enteras que pagaron con su vida la fuga de algún emigrado. Muchos hombres de lo más selecto de Francia, como dice André Malraux, fueron víctimas del terror por acusaciones que carecían de fundamento. El terror estableció un gobierno revolucionario que suspendió las garantías constitucionales de 1791, detuvo el avance de los ejércitos extranjeros que amenazaban la estabilidad del nuevo régimen, combatió a la nobleza y clero refractario, terminó con la resistencia de los girondinos que se oponían a la nueva forma de gobierno, impuso la pena capital para aquellos que no apoyaban el sistema de gobierno republicano, se usó para perseguir, detener y guillotinar a sospechosos. Cuando la guerra dejó de ser un problema y las victorias del ejército republicano garantizaron la seguridad de la República, la mayoría de los diputados acordaron proferir orden de detención contra Robespierre. Este fue apresado y guillotinado el 28 de julio de 1794, con lo cual llegó a su fin ese régimen de terrorismo de Estado. Consecuencias de la Revolución Francesa. Abolió el feudalismo del antiguo régimen, que se caracterizaba por la servidumbre y los privilegios de que gozaban la nobleza y el clero, que ostentaban todos los cargos directivos de la administración, la justicia, el ejército y la iglesia, bien sea como ministros, jueces, mariscales, tenientes generales u obispos. Por su parte, la condición de siervo se heredaba, el cual sería vinculado con su señor, no podía heredar ni casarse libremente y estaba grabado con tasas especiales. Estableció un nuevo orden con fundamento en los postulados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se inspiraba en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, lo que implicó el nacimiento de una nueva era. Proclamó y difundió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que imperan en las democracias modernas, y produjo el cambio político y social más importante de Francia, Europa y el resto del mundo, lo que influyó en otros países. Muchas gracias. Entrega de diploma e imposición de al doctor Gilberto Álvarez Ramírez, a su esposa, a su familia, a todos sus amigos, a los invitados de esta noche, agradecerles su presencia en este lugar, porque era muy importante que
él estuviera rodeado de su, como decía Jorge Zalamea, su más inmediata semejanza. Saben ustedes que el doctor Gilberto Álvarez es abogado, nació en Manzanares, Caldas, reside en Bogotá, ha realizado estudios universitarios en la Universidad Católica de Colombia, donde recibió el título de abogado en 1981, secundarios en el Colegio San Juan Berchmans de Cali. Realizó algunos estudios de formación judicial en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y técnicas de metodología de la enseñanza universitaria en la Universidad Católica de Colombia. También de comercio exterior en el SENA, y adelantó además otra serie de estudios y de seminarios realizados en el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría General de la Nación, sobre seguridad social en la Universidad Externado de Colombia, también seminarios sobre inembargabilidad de rentas y presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Pontificia Universidad Javeriana sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en la Universidad de los Andes en Planeación Estratégica de Recursos Humanos, en el Colegio Mayor del Rosario de Evolución Jurisprudencial en Materia Laboral, en la Universidad de Externado sobre Derecho Económico, en la Cámara de Comercio de Bogotá sobre Títulos Valores, en la Fundación Jurídica Colombiana sobre Concordato y Quiebras, en la Universidad Santiago de Cali sobre actualización del derecho penal, y ha asistido también a varios congresos del Colegio de Abogados del Trabajo, el Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle, y a un congreso de latinoamericano de seguridad en Cali en 1977. Como experiencia docente, estuvo en el módulo de procesos laborales especiales en la Universidad Estérico Arboleda, sobre derecho laboral individual en la Universidad Santo Tomás. Ha participado en varias exposiciones. Como experiencia laboral fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desde el 9 de marzo del 2005 hasta el 27 de octubre del 2012. Abogado asistente de la misma entidad del 16 de enero del 2002 al 8 de marzo del 2005. Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Casación, Sala Laboral de Descongestión, magistrado del 25 de octubre del 99 al 15 de enero del 2002. Fue también juez laboral del circuito en Bogotá, desde el 1 de abril del 97 al 24 de octubre del 99, y tuvo también un cargo muy importante en el sector privado, como que fue gerente de asuntos laborales del Banco de Colombia, de recursos humanos de la misma entidad, de jefe de unidad de concordatos y quiebras y procesos concursales de la misma entidad financiera, abogado también de la misma entidad, también abogado de Fundación Centenario, asistente de Departamento de Capacitación, director del Departamento de Personal de Sucursales, asistente de gerente general y jefe de personal también del Banco de Colombia. Y en el sector público, pues, contador regional en la Administración Postal Nacional y ejercicio independiente en su oficina de abogado. Como asesorías jurídicas ha tenido también varias entidades como MINURBE, como las Naciones Unidas, como el Fondo Nacional del Notariado. Pertenece al Club Petrolero de Tiro, Caza y Pesca, y pertenece también al Consejo Editorial de la revista El Tiempo, la Federación Colombiana de Tiro, el British Violin Making Association de Oxford, Reino Unido, también Guild of American Luthiers de Tacoma, Washington, Estados Unidos, The Violin Society de América, de Nueva York, Estados Unidos, California, Viola de Gamba Society de Gran Bretaña, en New York, Reino Unido, y The American Musical Instrument Society de Little Neck de Nueva York. De extinciones, el mejor juez de la especialidad laboral de Bogotá
postulado para la medalla José Ignacio Márquez. Es de notar que tiene una magnífica afición a la música, concretamente al violín. Es luthier, que es como se denominan las personas que con arte y destreza construyen violines, de modo que es un hobby que va a servir de mucho para esta academia, apreciado doctor Gilberto Álvarez. Su trabajo de esta noche es la demostración de su capacidad de investigación. Me llama la atención un tema que para muchos pasa un poco desapercibido. La historia de la Revolución Francesa se queda quizá en el marco de 1789, lo que fue propiamente la Revolución. Se rescata la imagen de Robespierre, de Danton, de Marat, pero de allí se queda y la gente habla simplemente de la época del terror, y luego dice es que también la revolución se tragó a sus principales héroes y se acabó. Hoy hemos escuchado un aspecto puntual de lo que fue esa época del terror, que vale la pena recordarlo. Aquí va a quedar consignado porque esto se va a publicar en la revista de la Academia, y desde luego porque lo hemos escuchado con especial fruición. Así que la Academia no se equivocó cuando su comité inicial consideró que debería aceptarse la persona del doctor Gilberto Álvarez Ramírez para que entrara a esta corporación. De la responsabilidad que usted adquiere con el juramento, jura cumplir bien y legalmente con las funciones de miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Lo juro. Si así es, que la Academia y su conciencia lo premien, y si no, que él y ella ni lo demanden. Muchas gracias. Como testimonio de lo de sentarse. Como testimonio de lo ocurrido, me permito dar lectura al siguiente documento. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Gilberto Álvarez Ramírez ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá a 7 de julio de 2016, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Tengan la bondad de recibir esto como testimonio de este hecho tan importante para la Academia y para usted. Quiero rogarle a doña Gabriela Ospina de Álvarez que tenga la bondad de colocarle al doctor Gilberto en el lado izquierdo, en la solapa del saco, esta insignia de la Academia. Que lo acredita como miembro correspondiente de esta institución. Más adelante, cuando vaya a ser miembro de número, esta será su distinción. Igualmente le ruego el favor de hacer entrega, colocarle también lo que es nuestra insignia también del pin de la solapa. No se lo quitan. Le va a caer, ¿no? Y quiero rogarle al primer vicepresidente que tenga la bondad de hacer la entrega al nuevo miembro correspondiente de los estatutos de la corporación. Sé que los cumplirá firmemente. Felicitaciones, doctor. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muy amable.